Clara salió del consultorio con el sobre apretado entre los dedos, tan fuerte que el borde del papel le cortaba la piel. El pasillo del hospital olía a desinfectante y café viejo. Voces mezcladas, pasos, timbres lejanos, pero para ella todo sonaba amortiguado, como si estuviera detrás de un vidrio grueso. 90 días. No necesitaba abrir el sobre para saberlo. La voz del médico seguía golpeándole la cabeza. Cáncer de páncreas, fase avanzada, unos 90 días. Se dejó caer en una silla de plástico azul de la sala de espera. Apoyó el bolso en el regazo, el sobre encima, y se quedó mirando un punto fijo en el suelo, respirando despacio para no desmoronarse. Frente a ella, en una televisión colgada en una esquina, las noticias del mediodía. Subió el volumen, un zumbido que se metió en sus oídos sin pedir permiso. La presentadora sonreía, pasó de un accidente de tránsito a política y entonces apareció él, Ricardo Salvatierra, el ministro, su patrón. La imagen lo mostraba saliendo de otra clínica de la ciudad, rodeado de cámaras. Avanzaba un poco encorvado, sostenido por dos asistentes. Los flashes lo cegaban. Aún así, llevaba el traje perfecto, la corbata bien anudada, como si la elegancia pudiera tapar el temblor leve en sus manos. Ministro, ¿qué puede decir de su estado de salud? Es cierto que tuvo una descompensación. ¿Piensa tomar licencia? Las preguntas lo acuchillaban desde todos lados. Él levantó la mano, con la sonrisa profesional que Clara había visto repetida en debates, campañas, homenajes. Nada grave, respondió. Un chequeo de rutina, un pequeño problema respiratorio, eso es todo. La frase se quebró en una tos seca que intentó ocultar en un pañuelo. La cámara lo tomó de cerca. Por un segundo, la máscara se resquebrajó. Había algo hundido en sus ojos, un cansancio que no podía controlar. Fue solo un instante, pero Clara lo captó. La televisión cambió enseguida a otros temas, como si nada. Ella bajó la mirada al colgante que llevaba al cuello. Lo apretó con los dedos hasta sentir el metal clavarse. Dentro estaba la foto de Ana, 15 años congelados en una sonrisa tímida. Notó el nudo ardiéndole en la garganta, pero no lloró. Las lágrimas no la ayudarían a ganar tiempo. Y el tiempo ahora era lo único que importaba. Nadie en esa sala lo sabía, pero en dos consultorios de la misma ciudad, casi a la misma hora, a una empleada doméstica invisible y a un ministro intocable les habían puesto el mismo reloj, 90 días. Un conteo regresivo secreto que unía dos vidas separadas por todo, menos por la muerte acercándose. Aquella noche, la mansión estaba encendida como siempre. Luces cálidas, olor a cera, a flores recién cambiadas. Risas en el salón principal, cubiertos tintineando, la televisión encendida para ver la última aparición del ministro. Clara, en la penumbra de la cocina, preparaba el té. El vapor le subía al rostro y le humedecía las pestañas. Desde allí escuchaba la voz de Ricardo saliendo de la pantalla del living, firme, convincente. «Debemos defender a los más vulnerables», proclamaba. «Ellos son el corazón de nuestra democracia». Ella entró con la bandeja. Dejó las tazas en la mesa baja frente al sofá. Elena, impecable, corrigió un almohadón sin mirarla. Martín consultaba el celular. Lucía hacía una foto rápida del padre frente a la TV, divertida. El ministro levantó la taza de café. Agradeció con un gesto automático. Nadie notó el leve temblor cuando la acercó a los labios. Nadie, excepto Clara. Mientras regresaba a la cocina, la frase resonó de nuevo desde el televisor. Los más vulnerables. Clara apoyó las manos en la mesada para no perder el equilibrio. Sintió un pinchazo agudo en el abdomen, un recordatorio cruel de lo que se estaba gestando en silencio dentro de su cuerpo. Cerró los ojos. Vio el piso frío de la casa de verano. Vio a Ana. Vio la palabra suicidio
escrita con tinta negra sobre un informe que olía a mentira. 90 días. Abrió los ojos, buscó el colgante y lo apretó contra el pecho. Afuera, el ministro reía con un periodista que lo elogiaba por su integridad. Adentro, algo en ella se endureció, se afiló. No supo llamarlo venganza ni justicia. Solo entendió, con una claridad casi fría, que ese tiempo que le habían dado no iba a gastarlo en resignación. Si la muerte venía a buscarla, la encontraría de pie, no callada. Ese mismo hombre que se vendía al país como defensor de los invisibles había comprado el silencio sobre el cuerpo de su hija. Él también tenía 90 días, el mismo reloj, el mismo final inevitable. Clara respiró hondo. Sintió el corazón golpearle en las costillas, desacompasado, como si fuera un tambor que marcara un nuevo ritmo. Decidió allí, en esa cocina, con las manos aún húmedas de lavar platos y el olor a jabón mezclado con el de las flores del salón, que ninguno de los dos llegaría al final de esos 90 días siendo la misma persona ante el mundo. El ministro conocería lo que significaba perder el control de su historia. Y ella, la mujer que llevaba 20 años moviéndose en silencio entre esas paredes, dejaría de ser un mueble más de la mansión Salvatierra. El reloj ya había empezado a correr, y Clara, por primera vez en mucho tiempo, sintió que también podía empezar algo. La casa despertaba antes que el sol, y Clara con ella. A las 5, la vibración del despertador en su mesa de noche rompía el silencio. No un timbre, no un ruido que delatara su existencia. Solo ese zumbido bajo la palma de su mano. Abría los ojos. Sentía el peso del techo bajo la cabeza y el pinchazo sordo en el abdomen le recordaba lo que el médico había dicho. 90 días. Tal vez menos. Su cuarto, pegado a la despensa, olía a detergente, a arroz guardado y a humedad antigua. Se sentaba despacio, apoyaba los pies descalzos en el piso frío, respiraba hondo y se levantaba. El cuerpo protestaba, pero la costumbre era más fuerte que el dolor. Encendía la luz de la cocina. El tubo fluorescente parpadeaba como si también le costara despertarse. La cafetera primero. El café del ministro, fuerte, exacto, siempre igual. Después, el agua para el té de Elena, las hebras elegidas con cuidado. Luego las frutas para el licuado verde de Lucía, el pan integral de Martín entrando en la tostadora. Cada cosa en su lugar, cada gesto repetido 1000 veces. La mansión dormida empezaba a respirar. Desde la ventana, Clara veía el auto negro del chofer entrar al garaje. Ese ruido del motor era su segundo reloj, 5 minutos para que todo estuviera perfecto en la mesa del desayuno. Mantel planchado, vajilla fina, servilletas de lino como pequeñas esculturas. El mundo de los Salvatierra no admitía arrugas. Elena bajaba siempre primero. Tacones medidos en la escalera alfombrada, perfume caro abriéndose paso antes que ella. «Buenos días, Clara», murmuraba, pegada al celular. «Hoy cambian las flores del salón. Y recuerda, esta noche viene el presidente de la fundación. No quiero sorpresas». Sin esperar respuesta, se sentaba en la cabecera como una reina distraída. El ministro entraba después, traje impecable, corbata sin 1 milímetro fuera de sitio. Desde lejos, era el mismo hombre de la televisión. De cerca, Clara empezaba a notar detalles nuevos. La piel un poco más cetrina, el gesto tenso al acomodarse en la silla, una sombra debajo de los ojos. «Buenos días», saludaba amable. «Gracias, Clara». «Gracias», como se agradece a una máquina que nunca falla. Martín bajaba hablando de política antes de probar bocado, el celular pegado a la mano. «Papá, hoy a las 6 tenés la reunión con el bloque. Tienen miedo por lo de la clínica, tenés que dar la cara». «Ya dije que es un resfriado», respondía el ministro con paciencia medida. «No voy a desaparecer por una tontería». Lucía aparecía al final, descalza, con la cámara colgando, el pelo recogido a medias.
Agarraba su vaso de licuado, lo probaba y giraba hacia Clara. «Te quedó riquísimo, Clara», decía con una sonrisa que sí le llegaba a los ojos. Esa sonrisa era, en ese comedor enorme, el único gesto que alguna vez le había hecho sentir mínimamente vista. Mientras ellos desayunaban, Clara se retiraba sin hacer ruido hacia la cocina, pero no del todo. Desde la puerta vigilaba todo: el café a tiempo, el pan que no se quemara, la frutera llena. Era presencia y ausencia al mismo tiempo. Era necesaria, pero no contaba. «Es casi de la familia», repetía Elena cuando había visitas, con un orgullo delicado. Casi. Clara comía sola, en la cocina cuando todos se iban. Dormía en el cuarto pequeño donde nadie más entraba. Guardaba las fotos de Ana en una caja de lata bajo la cama, lejos de ojos curiosos. De su vida, la familia sabía lo justo para no sentirse incómoda: que era viuda, que había tenido una hija, que había pasado algo muy triste. Punto. Pero Clara sabía todo de ellos. Sabía de la botella de whisky escondida detrás de los libros en la biblioteca del ministro, y de cuántos dedos de whisky desaparecían en noches difíciles. Sabía de las pastillas de Elena, alineadas como soldados sobre la mesita de luz. Pastillas para dormir, para despertar, para no llorar frente a las cámaras. Sabía de los mensajes que Martín borraba en la madrugada apoyado en la encimera, con la luz de la heladera iluminándole la cara. Voces susurradas, nombres que nunca se repetían. Sabía de las lágrimas silenciosas de Lucía en el jardín, sentada en el pasto frío, abrazándose las rodillas como si intentara sostenerse entera. La casa le hablaba. Los restos de comida en los platos, los vasos mal enjuagados en los que quedaba el rastro del labial de una invitada, los papeles que encontraba arrugados en los bolsillos de los sacos del ministro. Ella era quien recogía, quien barría, quien veía lo que nadie quería mirar. Antes, esa información era simplemente peso, un secreto compartido con las paredes. Ahora, con el eco del 90 días retumbándole en las entrañas, comenzaba a sentirse diferente. No solo sabía, empezaba a medir. Miraba el despacho del ministro y ya no veía solo el lugar donde debía quitar el polvo antes de cada entrevista. Veía el escritorio desde donde se habían firmado cheques, licitaciones, acuerdos, y el mismo escritorio donde una vez él había dejado, sin querer, el informe forense de Ana. Recordaba la primera vez que lo vio: suicidio, subrayado. Recordaba las manos le temblando mientras limpiaba la mancha de café del borde del papel. Recordaba la voz del ministro a sus espaldas: «No te preocupes, Clara, vamos a ayudarte con todo esto. Es mejor que no remuevas el pasado. Ayuda». Silencio comprado con promesas vagas y un sobre con dinero que ella nunca quiso tocar, pero que guardó por miedo en la caja de lata junto a las fotos de su hija. Ese día, la casa se había tragado su grito. Hoy, con el sobre del hospital doblado en 4, guardado en el bolsillo del delantal, el miedo seguía ahí, pero tenía otra forma. Ya no era solo terror a perderlo todo. Era también una claridad dolorosa. No tenía casi nada que perder. Mientras fregaba los platos del desayuno, escuchó la voz del ministro desde su despacho, fuerte, riendo con alguien por teléfono. El sonido atravesó las paredes como un recordatorio de quién mandaba. Clara apretó el paño de cocina entre las manos, el agua caliente chamuscándole los dedos. 90 días. La mansión seguía latiendo a su propio ritmo perfecto, pero en el cuerpo de Clara otro reloj marcaba un compás distinto, y por primera vez ella empezaba a pensar que tal vez el tic-tac de una mujer invisible podía terminar haciendo más ruido del que nadie estaba preparado para escuchar. La idea no llegó como un rayo, llegó como una gotera, constante, molesta, imposible de ignorar. Durante días, mientras trapeaba pasillos y cambiaba sábanas,
Clara sentía ese pensamiento golpearle la nuca cada vez que recordaba las palabras del médico. 90 días. Cada vez que escuchaba la voz del ministro en la televisión hablando de dignidad y verdad, cada vez que el dolor en el abdomen le subía como una oleada espesa. Una tarde de lluvia, la gotera se hizo charco. La mansión estaba extrañamente silenciosa, el cielo aplastado contra los ventanales. Elena se había ido al spa, Martín al Congreso, Lucía a una sesión de fotos. El ministro llevaba horas encerrado en el despacho. En la cocina, la vajilla estaba limpia, los manteles giraban en la lavadora, el piso brillaba. Por primera vez en mucho tiempo, Clara podía, teóricamente, sentarse a descansar. No lo hizo. Caminó hasta su cuarto pequeño, cerró la puerta, apoyó la espalda en la madera y se dejó resbalar un segundo hasta que el cuerpo dejó de temblar. Luego fue debajo de la cama, buscó la caja de lata y la puso sobre la colcha. El metal estaba frío, la tapa un poco abollada. Al abrirla, el aire se llenó de un olor leve a papel viejo y perfume barato. Ahí estaba Ana, sonriendo en una foto de playa, con la remera pegada por el agua salada. En otra, con el delantal del colegio, sosteniendo una cartulina torcida. Debajo de las fotos, la pulsera del hospital de su nacimiento. Y al fondo, el sobre grueso, amarillento, que nunca había querido mirar demasiado. El dinero del ministro. Lo sacó despacio. El papel crujió. Lo abrió. Los billetes seguían perfectos, alineados, como si el tiempo no pasara para ellos. Clara los miró con una mezcla de asco y vértigo. Ese dinero, años atrás, podría haber sido una salida, un alquiler, un barrio donde nadie supiera quién era el ministro, un intento de vida nueva. No lo usó. No pudo. Cada vez que pensaba en gastarlo, le parecía estar tragando veneno. Ahora, con el sobre del hospital en el bolsillo del delantal, ese diagnóstico como una firma en su sentencia, el sobre del dinero adquiría otra forma en su mente. No era ayuda, era rastro, era la huella de un acuerdo sucio. Lo dejó sobre la cama, al lado de la caja. Se quedó mirando los dos sobres, el viejo y el nuevo, como si fueran piezas de un rompecabezas que todavía no sabía armar. El recuerdo de la casa de verano la golpeó de lleno. El olor a cloro en la pileta, las luces rojas de la ambulancia tiñendo las paredes blancas, los policías hablando bajo, midiendo cada palabra. Pudo ser un impulso, una adolescente sensible. Usted sabe estas cosas. Y la frase que nunca se le borró: es solo una chica, una empleada, solo una chica. Después, el aterrizaje del helicóptero. El ministro bajando con cara de tragedia y traje caro. Los asesores llenando el living, los papeles sobre la mesa, ella sentada en una silla sin sentir las piernas, escuchando promesas que parecían oraciones. Yo me encargo, Clara. No vas a quedar desamparada. Es mejor no alargar el sufrimiento. No alargar el escándalo, quiso decir. El informe forense apareció rápido. Suicidio, subrayado, caso cerrado. Y esa misma noche, el sobre con dinero en la cocina. Para que puedas empezar de nuevo. Nunca empezó nada. Solo volvió a la mansión, más doblada, más silenciosa. Regresó al presente con un sabor metálico en la boca. Apretó la foto de Ana con los dedos hasta que el papel se marcó. 90 días. Pensó en irse, desaparecer, tirar los sobres, arrancarse el delantal y no volver la vista atrás. Pero la idea murió rápido. No era solo miedo a la calle, al cuerpo fallando, a la soledad. Era algo más hondo. Un nudo de injusticia atragantado desde hacía años. Se escuchó a sí misma por dentro, con una claridad que la asustó. «No me voy a morir callada». No sabía cómo romper el silencio. No se imaginaba en un noticiero ni denunciando en una comisaría en la que ya no creía. Pero sí sabía otra cosa. Conocía esa casa mejor que nadie. Sus horarios, sus puertas flojas, sus escondites.
Si el ministro había usado su poder y el laberinto de esa mansión para aplastarla, quizá ella podía usar ese mismo laberinto para empezar a desarmarlo. Guardó de nuevo las fotos y la pulsera. No devolvió el sobre a la caja. Lo metió en el bolsillo interno de su abrigo, junto al sobre del hospital, uno pegado al otro, como si se contaminaran. Salió del cuarto. Esa noche llevó el café al despacho como siempre. El pasillo estaba en penumbra, el ruido de la lluvia lejano. Entró con la bandeja en las manos. El ministro tenía la corbata floja, los anteojos en la punta de la nariz, una mano apretada contra el esternón. «Déjalo ahí, por favor», murmuró, sin apartar la vista de la pantalla. Clara dejó la taza sobre el posavasos de cuero. El olor al café recién hecho se mezcló con el whisky suave que impregnaba la habitación. Giró apenas la cabeza. El aparador estaba ahí, a 1 metro. Sabía que en el segundo cajón, detrás de un falso fondo, guardaba los papeles que no quería en ningún archivo oficial. Podría haber cruzado ese metro. Podría haber abierto el cajón y con un solo movimiento empujar la historia hacia otro rumbo. No lo hizo, todavía no. En lugar de eso, se detuvo medio segundo más de lo necesario. Observó el ángulo del cajón, el tipo de cerradura, la llave apoyada, imprudente, confiada, sobre el mismo aparador. Midió la distancia, el tiempo. Grabó el mapa en su cabeza. Cuando salió, el corazón le retumbaba tan fuerte en el pecho que tuvo que apoyarse en la pared del pasillo. El sobre del hospital crujió en el abrigo. El del dinero también. Por primera vez desde la muerte de Ana, Clara sintió que daba un paso que no era solo para sobrevivir el día. Era un paso hacia algo, aunque todavía no supiera qué. La casa, a su alrededor, seguía con sus rutinas. Elena hablando por teléfono del costo político de no ir a un evento. Martín discutiendo por altavoz con alguien del partido. Lucía encerrada en su cuarto editando fotos con la música alta. La mansión era un monstruo domesticado, acostumbrado a tragarse todo sin hacer ruido, pero ahora había algo mínimo, casi imperceptible, cambiando en sus entrañas. Clara caminó hacia la cocina, cada paso pesado y firme. No tenía un plan. Tenía apenas una semilla, la certeza de que esos 90 días no iban a ser solo una espera pasiva. Iba a mirar distinto, iba a escuchar distinto, iba a empezar a juntar, con la misma paciencia con la que juntaba migas del piso, cada rastro, cada contradicción, cada prueba de la mentira que se había construido sobre el cuerpo de su hija. No sabía si le alcanzaría el tiempo. No sabía si lograría derrumbar a un hombre como el ministro Salvatierra, pero sí sabía algo que, esa noche, mientras apagaba la luz de la cocina, le quemó por dentro como una promesa. Por primera vez, él no era el único que tenía algo que esconder. Y ella había dejado de tener miedo a verlo caer. El cambio empezó en detalles que nadie más habría notado, pero Clara sí. A la mañana siguiente, cuando el ministro dejó el saco en la silla del comedor, ella no solo sacudió migas, dejó que los dedos se deslizaran por el forro, sintió el crujido de un papel, el borde duro de una tarjeta. No lo sacó, todavía, pero ya no miraba las cosas como antes. Cada objeto se volvió posible rastro. En el desayuno, Lucía habló de una sesión de fotos para la campaña de salud mental de la fundación. «Papá quiere algo más humano», dijo, masticando distraída. El ministro asintió satisfecho. «Que se vea que estamos cerca de la gente». La palabra «gente» le raspó a Clara por dentro. Ana nunca había contado como parte de esa gente. Apretó demasiado fuerte una taza. La porcelana tintineó contra el plato, pero nadie miró. Cuando la casa quedó vacía, el eco se hizo denso. En el lavadero, entre manteles y servilletas, apareció la camisa del ministro. Revisó los bolsillos, igual que siempre, pero con una intención nueva. Encontró un papel arrugado. Lo abrió. Un recibo de una clínica privada, no la del primer diagnóstico de Clara, otra, más discreta. Estudios complementarios.
Paciente Ricardo Salvatierra. Fecha de 3 días antes, casi a la misma hora en que ella lo había escuchado llegar tarde, renunciando a la cena. Sintió un frío raro en la nuca. No era sorpresa. Ya había notado su cansancio, los gestos cuando subía las escaleras, las pastillas nuevas. Era la constatación brutal de que él también estaba en una cuenta regresiva. 2 relojes avanzando en silencio bajo el mismo techo. Guardó el recibo en su bolsillo, el papel pegado a la piel húmeda. En la pausa del mediodía, mientras el jardinero fumaba afuera, Clara entró sigilosa a la pequeña oficina donde se llevaba la contabilidad de la casa. Encendió el viejo escáner, puso el recibo boca abajo, hizo una copia. El zumbido de la máquina le pareció un grito. Doblar el papel, guardarlo junto al sobre del hospital, fue como apilar pruebas en un juicio que solo existía dentro de su cabeza. Más tarde, su celular vibró. Un número desconocido. Señora Clara, soy Marta, la enfermera del doctor Rivas. El doctor insiste en que vuelva. No deje pasar más tiempo. Se le secaron los labios. No deje pasar más tiempo. Miró el mensaje, luego el recibo de la clínica. 2 papeles distintos, la misma urgencia. Casi le salió una risa amarga, todos queriendo ahora que el tiempo contara, cuando el suyo ya estaba tasado. Esa noche, al llevar el té, encontró a Elena frente al espejo, los ojos hinchados. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó desde el marco de la puerta. Estoy cansada, Clara, respondió ella sin mirarla. Cansada de sostener todo esto. Por un segundo, a Clara le dolió verla así. Después recordó el sobre en la casa de verano. Él es por tu bien, dicho con voz firme, y la compasión se congeló. Bajó a la cocina con una certeza más nítida. No iba a gastar sus 90 días solo en análisis y salas de espera. Iría al médico, porque todavía no se había rendido del todo. Pero, al mismo tiempo, cada jornada en esa mansión sería un día arrancado a la mentira. Guardó el recibo de la clínica junto al sobre del hospital y al dinero viejo que nunca tocó. 3 piezas distintas, pesando en el mismo escondite. Mientras fregaba los últimos platos, lo sintió claro, casi como si alguien se lo susurrara al oído. El ministro no era eterno. Él también crujía por dentro. Y si la vida le había negado justicia durante años, al menos ahora le estaba ofreciendo algo, la oportunidad de ver cómo, poquito a poco, se agrietaba el pedestal. Clara se secó las manos, apagó la luz de la cocina y dejó que el silencio de la casa la envolviera. Ya no se sentía solo parte del decorado. Se estaba convirtiendo, sin que nadie lo supiera, en la memoria peligrosa de esa familia. Y, aunque le temblaran las rodillas, había tomado una decisión. No iba a desperdiciar ni un día más. El primer paso concreto llegó disfrazado de mañana cualquiera. El comedor olía a café y tostadas quemadas. En la televisión, el rostro del ministro ocupaba toda la pantalla. Compromiso con la verdad, decía su doble en el noticiero. Tolerancia cero con la corrupción. Nadie está por encima de la ley. Clara, con la jarra de café en la mano, sintió esas palabras como uñas sobre una herida abierta. Miró el perfil real de Salvatierra, la mandíbula tensa, el gesto de cansancio apenas visible. Nadie está por encima de la ley, repitió por dentro, sabiendo que en su casa la ley siempre había tenido puertas traseras. Él dejó el control remoto sobre la mesa cuando sonó su celular y salió del comedor hablando en voz baja. Elena lo siguió con otra excusa. En segundos, la habitación quedó vacía. La tele seguía encendida, ahora con un zócalo que decía «La promesa de transparencia de Salvatierra». Clara apoyó la jarra, sintiendo el vidrio temblar en su mano. Miró el control remoto. Ya conocía el menú del cable. Era ella quien grababa los partidos de Martín, los programas de Lucía. Sus dedos se movieron casi solos. Entró al menú. Buscó el programa político de los domingos, el que siempre lo invitaba como referente ético. Programó la grabación.
doble, que quedara guardado. No sabía aún para qué, solo sabía que quería conservar cada vez que él pronunciara la palabra verdad. Algún día, tal vez, podría poner esos discursos frente a lo que ella estaba empezando a juntar. Dejó el control exactamente como estaba y retomó su rol, con el corazón golpeándole las costillas. Más tarde, la casa se llenó del perfume dulce de Lucía antes de que ella misma apareciera, desbordada, en la cocina. Tenía el rímel corrido y hablaba por teléfono, furiosa. «Te dije que no voy a publicar eso, ¿me escuchás? Es una chica, no es un cartel», espetó, antes de cortar y arrojar el celular sobre la mesa. Clara se quedó inmóvil, un plato entre las manos. «¿Te molesta si...?» Lucía señaló la silla y se dejó caer sin esperar respuesta. Clara ofreció lo único que sabía ofrecer ante un llanto: calor. «¿Le preparo un té, señorita?» Lucía asintió con los ojos brillantes. «En la fundación quieren usar la historia de una piba que intentó matarse», soltó, mirando un punto perdido. «Publicar las fotos del hospital, de las muñecas, todo. Dicen que así se visibiliza el problema». La palabra visibiliza salió contaminada de asco. En la cabeza de Clara, otro hospital, otras muñecas, otras fotos que jamás se tomaron. Ana, sin campaña, sin fundación, sin nada. ¿Y su papá?, se atrevió. Lucía soltó una risa breve, oxidada. «Feliz. Dice que muestra que no escondemos nada, que somos transparentes». Clara repitió casi sin aire. «Transparentes». Sirvió el té. Lucía lo sostuvo sin beber. De pronto la miró, como si recién ahora la viera. «Vos estabas cuando... lo de Ana, ¿no?». El nombre golpeó la cocina entera. Ana, pronunciada por la hija del hombre que había enterrado ese nombre bajo alfombras. «Sí, señorita», logró decir Clara. Lucía apretó la taza. «A veces pienso que mi papá hace cosas que...», empezó, pero se tragó la frase. «Olvídalo, no es asunto mío». Se levantó bruscamente y se fue, dejando un rastro de perfume y silencio. Clara quedó sola, la garganta apretada. «Sí, es asunto tuyo», pensó con una rabia antigua. «Es asunto de todos los que se sientan a esta mesa». Esa noche esperó a que la casa se convirtiera en un animal dormido. Luces apagándose una a una, pasos cansados en la escalera, el murmullo lejano de la televisión en el cuarto del matrimonio. Solo cuando el silencio se volvió grueso, se deslizó hacia el despacho. La llave seguía en el mismo lugar, tirada con despreocupación sobre el aparador. El corazón le golpeaba tan fuerte que sentía la sangre en los oídos. La tomó. El metal estaba frío, pero sus manos ardían. Abrió el cajón. La madera se quejó apenas. Carpetas grises, un cuaderno negro, sobres cerrados. No tenía tiempo para revisar todo. Sus dedos se fueron directo al cuaderno, como si ya supieran. Lo abrió por la mitad. Fechas, nombres, montos. Aporte extra campaña. Reunión privada Finca Norte. Arreglo caso A. Caso A. Pasó la página, y ahí, casi escondido entre otras líneas, lo leyó. Verano Casa Lago, incidente empleada hija, acuerdo E, plus R, informe sellado, resolver con discreción, sin prensa. El piso pareció correrse 1 centímetro bajo sus pies. Verano, Casa Lago, empleada hija, E plus R, Elena y Ricardo. El acuerdo. Lo que ella había sospechado, gritado, llorado sola en cuartos de hospital, reducido ahora a una frase seca, fría, escrita con letra apretada. Ana convertida en incidente. Sintió una punzada feroz en el vientre. Quiso seguir leyendo, pero el tiempo se comprimía. Volvió a colocar el cuaderno en su sitio, cuidando el ángulo, la distancia entre las carpetas. Cerró el cajón. Devolvió la llave. Cada gesto le drenó fuerzas. En el pasillo tuvo que apoyarse contra la pared. El cuerpo entero le temblaba, pero en medio del temblor había una claridad desconocida. No estaba loca, no había inventado nada. El monstruo tenía nombre, firma, y se escribía a sí mismo. Aquella madrugada no durmió.
Sentada en la cama de servicio, abrió la vieja caja de lata y sacó las fotos de Ana, una a una. Ana con trenzas torcidas, Ana con el uniforme demasiado grande, Ana en el lago, el agua hasta las rodillas, riéndose sin saber todavía que ese lugar sería la escena de un incidente. Lloró como no se había permitido desde el entierro, sin taparse la boca, sin mirar el reloj. Cuando al fin amaneció, los ojos hinchados le ardían, pero dentro del pecho había algo nuevo, una certeza cortante, casi peligrosa. Tenía pruebas, mínimas, frágiles pero reales. Un recibo de clínica, un sobre de hospital, un cuaderno donde la tragedia de su hija estaba anotada como trámite. Y tenía tiempo. Poco, sí, contado en análisis médicos y síntomas que irían creciendo. Pero tiempo al fin. Dejó de pensar en esos 90 días solo como el límite de su vida. Empezó a verlos como otra cosa, el plazo que le daba el mundo para encontrar la forma de sacar del cajón esas palabras y ponerlas frente a las cámaras que tanto amaban al ministro. 90 días para que incidente empleada hija dejara de ser una línea escondida y se transformara en la grieta por donde empezaría a resquebrajarse, por fin, el pedestal de Ricardo Salvatierra. Al día siguiente, Clara se movía igual que siempre por la casa, pero otra mirada. Ya no era solo rutina, era inspección silenciosa. Al tender la cama matrimonial, vio un frasco nuevo de pastillas en la mesa de noche de Elena. En el baño del ministro, la papelera rebalsaba de hojas arrugadas, borradores de discursos con palabras como responsabilidad, error, verdad subrayadas y luego tachadas con rabia. Cada papel le confirmaba algo. Él también crujía por dentro. En el almuerzo, la mesa era un campo de tensión. Afuera, los gritos de periodistas se filtraban por las ventanas. Lucía discutía con un guión en la mano. «No quiero usar las fotos de esa chica», protestaba. Intentó matarse. No es una campaña publicitaria. El ministro la miró como si hablara con una nena. «Hija, estamos iluminando lo que otros prefieren esconder», sentenció. «Cuanto más transparente seas con el dolor, menos arma es en manos de los enemigos». Clara sintió que esa frase se le clavaba. Él sabía que el dolor podía convertirse en arma y lo administraba a su antojo. Cuando la familia salió para entrevistas y reuniones, la mansión quedó hueca. Clara se sentó en la mesa de la cocina con 3 cosas frente a ella: el sobre del hospital, el recibo de la clínica, una hoja en blanco. Tomó la lapicera. La mano le temblaba. «Mi nombre es Clara Gutiérrez. Fui empleada en la casa de verano de la familia Salvatierra el verano del año». Se quedó suspendida sobre la fecha. El miedo le apretó el pecho. Si esa hoja caía donde no debía, la despedían, la tapaban, la volvían a dejar sin voz. Pero la frase del cuaderno negro volvió como un latigazo. «Incidente empleada hija». Incidente. No. No iba a dejar que la historia de Ana quedara solo ahí. Siguió escribiendo, despacio, volviendo atrás, tachando. La primera versión era torpe, la segunda, demasiado limpia. La tercera empezó a doler de verdad. Cada línea la arrastraba de vuelta al lago, al grito ahogado, al cuerpo empapado de su hija, a la voz de Elena ordenando silencio, «por tu bien». Cuando terminó, tenía 3 páginas. Las dobló en 4, las metió en un sobre sin destinatario. Ese sobre fue a la caja de lata junto a las fotos de Ana y a los otros papeles. Todo el pasado, comprimido en ese pequeño ataúd de metal, empezaba a parecerse a un explosivo. Esa tarde, en el consultorio del doctor Rivas, el olor a desinfectante le subió por la garganta. «Los resultados confirman lo que temíamos», dijo él con voz baja. «El tratamiento puede ayudar, pero…». Ella no lo dejó rodear. «¿Cuánto tiempo?». El médico la sostuvo con la mirada. «Si el cuerpo responde bien, unos 6 meses, tal vez algo más. Si no, menos». Clara asintió.
Oírlo en voz alta fue como sentir que el suelo se corría 1 centímetro. ¿Y los 90 días? Preguntó. Son cruciales para empezar, explicó. No conviene postergar. Ella apretó el bolso entre las manos. «Doctor, ¿vale la pena pelear por algo que quizá no voy a haber terminado?» Él frunció el ceño. «Siempre vale la pena pelear por un día más con los que uno quiere». Clara pensó en Ana y en algo más, en la verdad, como una persona que también merecía vivir un día más. Al salir a la calle, el ruido del tránsito le sonó lejano. En la esquina sacó el celular, abrió la aplicación de notas y escribió: «Si me pasa algo, abrir caja metal bajo mi cama. Ana, Lago, ministro». Guardó la nota con una contraseña. No era gran cosa, pero era un hilo más en el tejido. Cuando regresó a la mansión, se cruzó con Martín en la entrada. Hablaba por teléfono, en susurros apurados. «Te digo que lo del lago nunca salió», insistía. «Pero si empiezan a revisar veranos viejos, necesitamos blindar todo». Clara se heló. Lo del lago nunca salió. No era su cabeza repitiéndole cosas. Ellos lo nombraban así, como un expediente más a blindar. Martín cortó y le dedicó un buenas tardes automático sin verla de verdad. Esa noche, ya en su cuarto estrecho, el dolor en el vientre era una ola pesada. Se tumbó despacio, mirando el techo descascarado. El cansancio quería hundirla, pero otra idea, obstinada, la mantenía despierta. Si el tiempo estaba contado, cada día tenía que servir. No solo para respirar un poco más, sino para dejar rastros suficientes como para que, cuando ella ya no pudiera hablar, algo hablara por ella. Lucía, con sus dudas. Algún periodista al que llegara una carta anónima. Una enfermera que recordara una confesión a medias. No sabía quién ni cuándo, solo sabía que su tarea ahora era sembrar. Metió la mano bajo el colchón y rozó la caja de lata. Allí dentro estaba todo: el dolor, la prueba, el motivo. Afuera, en el cuarto principal, la televisión repetía la cara sonriente del ministro hablando de empatía con las víctimas en un programa nocturno. Las risas enlatadas del público llegaban amortiguadas por las paredes. Clara cerró los ojos con fuerza. 90 días, 6 meses. Daba igual. Lo único que la sostenía era otra cuenta. ¿Cuántas verdades podía sacar a la superficie antes de que el cuerpo la traicionara? Con esa pregunta clavada como un gancho en el pecho, se dejó arrastrar al sueño. En la oscuridad silenciosa de la mansión, casi imperceptible, una grieta interna seguía abriéndose, lenta, pero definitiva. Los días siguientes, Clara se movió igual que siempre por la mansión, pero por dentro iba afilada. Cada paso era una excusa para escuchar. Al pasar el plumero por el pasillo, se detuvo junto a la puerta del despacho, apenas entornada. Dentro, la voz de Martín sonaba tensa. «Si empiezan a revisar veranos viejos, lo del lago se convierte en carnada», susurraba. La respuesta de Ricardo llegó seca, sin titubeos. «No hay nada que encontrar, todo está resuelto con discreción». Hubo un silencio espeso. Luego Martín volvió a la carga. «¿Y la empleada, la madre, sigue acá?» Clara sintió un latigazo en el estómago. «Clara no es un problema», atajaron con desdén. «¿Quién le creería? Es una empleada con una hija muerta. Yo soy el ministro». La frase le golpeó el pecho. Una empleada con una hija muerta. Dicha así, como una cifra prescindible. Se apartó antes de que la descubrieran tragándose las náuseas. Esa noche, en su cuarto, abrió la caja de lata y sacó la carta. La releyó. De pronto, le pareció demasiado suave frente a esa crueldad pulida. Tomó una virome y con letra apretada añadió: «Si usted está leyendo esto es porque yo ya no puedo hablar. No estoy loca ni busco dinero. Solo quiero que se sepa lo que me hicieron a mí y a mi hija». Lo que me hicieron a mí. Escribirlo la estremeció. Siempre se había visto solo como madre de la víctima. Empezaba a reconocerse también como parte del daño.
Al día siguiente, Lucía bajó a la cocina con los ojos hinchados. «Mi papá quiere que dé una entrevista sobre salud mental», soltó, dejándose caer en una silla. «Que hable de empatía con las víctimas, y yo tengo pesadillas desde que vi las fotos de esa chica». Clara fingió seguir secando un vaso, pero la escuchaba con todo el cuerpo. «A veces hablar ayuda», murmuró, «pero solo si se dice la verdad». Lucía la miró, sorprendida. No estaba acostumbrada a que Clara opinara. «¿Y si la verdad hace daño a tu propia familia?», preguntó en voz muy baja. Clara sintió el miedo subirle por la garganta, pero aún así lo empujó. «La verdad duele una vez», respondió. «La mentira duele todos los días». Lucía se quedó quieta, masticando esas palabras. «Cuando era chica, hubo un verano en el lago», confesó. «Algo pasó. Nunca entendí qué. Solo sé que desde entonces no se habla de ese lugar. Es como si lo hubieran borrado». Clara tuvo que apoyarse en la mesada para no tambalear. «El lago. Otra vez el lago. A veces», alcanzó a decir, «las familias deciden no ver cosas, pero eso no hace que esas cosas desaparezcan». El celular de Lucía vibró. Ella miró la pantalla, resopló. «Es prensa. La entrevista», dijo, poniéndose de pie. «¿Puedo usar esa frase, la de la mentira?». Clara tragó saliva. «No es mía», mintió. «Pero úsela». Esa noche, en el especial de televisión, Clara miraba de reojo desde la puerta de la cocina. Lucía aparecía en primer plano, maquillada, vulnerable. «La gente cree que mentir protege», decía, «pero la mentira duele todos los días. La verdad duele una vez». El conductor asentía. El ministro sonreía satisfecho, casi orgulloso. «Mi hija», comentó, «tiene una sensibilidad especial». Clara apretó el repasador con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Esa frase, nacida en su boca, ahora se convertía en consigna de campaña. Sintió una mezcla brutal de rabia y un destello de esperanza. Algo verdadero se estaba colando, aunque él intentara usarlo a su favor. Más tarde, cuando la casa se vació de luces, entró al salón para apagar la televisión. El ministro seguía allí, con un whisky en la mano, viendo repeticiones mudas de su propia cara. «Buena chica, Lucía», murmuró. «Conmueve. A la gente le gusta eso». Clara se detuvo, el dedo sobre el interruptor. «Su hija tiene buen corazón», se atrevió. «Ojalá nadie se lo rompa». Él giró apenas la cabeza. «Curioso. En este mundo, o rompes o te rompen, Clara», respondió, sin pensarlo demasiado. «Mejor es estar del lado que rompe». Ella sostuvo su mirada un segundo más de lo normal. En esos ojos vio, al fin sin filtros, al hombre que había firmado el destino de Ana como quien cierra un trámite. «¿Pasa algo?», indagó entornando los ojos. El miedo le dio un zarpazo. «Nada, señor. Buenas noches». Apagó la luz y salió casi a tientas. Subió la escalera con las piernas temblorosas. El eco de «o rompes o te rompen», martilleándole en la cabeza. En su cuarto se sentó al borde de la cama, una mano sobre el vientre que latía de dolor. Sabía que acababa de cruzar una línea invisible. Había hablado más de la cuenta. Lo había mirado sin bajar la cabeza del todo. Había dejado que una frase suya saliera al mundo. Ya no era solo sembrar en silencio. Algo, aunque mínimo, ya empezaba a asomarse a la superficie. Abrió la caja de lata y tocó el sobre con la carta, los papeles del hospital, el recibo de la clínica. Todo su dolor comprimido ahí, esperando el momento exacto. El tiempo corría. Ricardo se blindaba. Lucía dudaba. Y Clara, entre el cuerpo que se le apagaba y la rabia que se le encendía, sentía que se acercaba al punto sin retorno. El día en que tendría que decidir a quién ponerle en las manos, por primera vez, esa verdad que podía romperlo todo. El punto de no retorno llegó disfrazado de sábado cualquiera. La casa olía a café recalentado y a flores caras. En el jardín montaban un evento sobre salud mental y resiliencia. Focos, cables
risas de producción, la vitrina perfecta. Clara fregaba la mesada, pero el dolor en el vientre era ya un puño cerrado. Tenía que apoyarse cada tanto para no doblarse. Al mediodía llegó una mujer nueva, pelo recogido, carpeta en la mano, ojos que lo medían todo. «Clara», anunció Martín, «la licenciada Ferreira. Comunicación, quiere hablar con todos para el perfil humano del ministro. Cosas lindas, anécdotas». La palabra «humano» le raspó por dentro. Horas después, cuando los de arriba estaban ocupados con luces y maquillaje, la licenciada se sentó frente a Clara en la cocina y encendió una grabadora pequeña. «Es solo para no perder nada», sonrió. ¿Cómo describiría al ministro como persona? Ahí estaba la salida fácil. Justo, generoso. Clara la tuvo en la punta de la lengua y no salió. Vio, detrás de su propia imagen en el vidrio de la ventana, la cara de Ana, mojada, con los ojos abiertos que nadie quiso ver. Respiró hondo. «El ministro», dijo despacio, «es un hombre que sabe borrar cosas». La otra parpadeó. «¿Borrar? Veranos, lugares, personas», añadió Clara, sintiendo cómo le sudaban las manos. «Como el verano del lago, el verano en que mi hija apareció flotando allí. Ese verano que en esta casa no existe». La palabra «flotando» dejó a la licenciada rígida en la silla. «Eso no está en ningún dossier», murmuró. «Claro que no». Clara apretó los dedos contra el borde de la mesa. «Está en un cuaderno guardado bajo llave y en unos papeles de hospital que nadie quiso mirar». Desde el jardín llegaban pruebas de sonido, una risa amplificada, un «grabamos en 5». En la cocina solo se oía el zumbido de la heladera y la respiración de ambas. «¿Tiene pruebas?». La voz de la licenciada bajó un tono. Clara sintió el vértigo. Vio la caja de lata, la carta, el sobre con diagnósticos. Vio también su propio cuerpo, más adelante, sin fuerza ni aire. «Sí», contestó, «las tengo. Y quiero que alguien las vea antes de que yo no pueda contarlo». La licenciada apagó la grabadora de golpe, como si quemara. «Trabajo para él, Clara», susurró. «Si esto es verdad, no es un detalle. Es dinamita. Por eso empiezo por usted», respondió. «Si usted no puede dormir con esto, quizás acabe buscándole otra cama a esta verdad». Unos pasos se acercaron por el pasillo. La licenciada se enderezó. Clara se levantó de golpe. El vientre le lanzó un latigazo. La escena se desarmó en apariencia. Una empleada que vuelve a fregar, una consultora que revisa papeles, pero entre las dos algo había quedado vibrando. Mientras pasaba el trapo, Clara notó que ya no respiraba igual. Por primera vez, la historia de Ana no estaba solo encerrada bajo su cama. Había escapado en forma de 3 palabras precisas: «mi hija flotando». La grieta, hasta entonces interna, acababa de encontrar una salida hacia el aire. Y aunque todo en ella temblara, supo que esa tarde había hecho el único que todavía podía hacer contra un hombre que borraba veranos: empezar a escribir su nombre donde él no llegaba. La noche del evento cayó espesa sobre la mansión. Afuera, el jardín brillaba, guirnaldas de luces, copas alzadas, cámaras encendidas. Un presentador sonreía hacia el público. «Con ustedes, el ministro». El aplauso explotó. La voz de Ricardo llenó el aire, amplificada. «Hoy no hablo como ministro», decía. «Hablo como padre, como hijo, como alguien que ha visto el dolor de cerca». En la cocina, el contraste era brutal. Clara se doblaba sobre la mesada, los nudillos blancos. El dolor en el vientre ya no era un zumbido, era una sierra fija. Sintió un tirón agudo, tuvo que agarrarse al borde para no caer. Elena entró con una bandeja. «No me armes un escándalo ahora, ¿sí?», gruñó sin detenerse. Clara intentó enderezarse. «Ya se me pasa», susurró. No se le pasaba. Desde hacía semanas no se le pasaba. Y esa noche, con la voz de Ricardo hablando de víctimas silenciadas,
Flotando desde el jardín, el dolor se mezclaba con una urgencia feroz. Un aplauso más fuerte llegó del exterior. Clara, casi arrastrando los pies, se acercó a la puerta que daba a la galería. Se escondió detrás de una columna. Vio a Ricardo en el escenario, rostro compungido. «Nunca más una víctima sin voz en este país», proclamó. La náusea le subió como ácido. Sintió algo cálido entre las piernas. Bajó la vista. Una mancha oscura se abría en el uniforme. El corazón se le encogió. Reconocía ese color, ese comienzo. Es ahora o nunca. Se retiró del marco de la puerta apoyándose en la pared. Cada paso hacia su cuarto fue un latigazo. Cerró la puerta tras ella y, temblando, sacó la caja de lata de debajo del colchón. Papeles, firmas, sellos, el informe del hospital, la nota del despacho del ministro, la foto de Ana en el lago, su carta. Por un segundo, el miedo la envolvió. Oyó voces imaginarias. Loca, resentida, quiere dinero. Sintió el asco de esa humillación adelantada. Entonces, desde el jardín, la frase volvió a colarse por la ventana entreabierta. Nunca más una víctima silenciada. Algo se quebró, pero no en el lugar débil, sino en el que ya estaba duro de tanta pena. Clara tomó el sobre. Metió las copias más claras, las que había preparado con cuidado en la clínica. Añadió al final de la carta una línea, mano temblorosa. Si esto se archiva de nuevo, al menos sabrán que yo no consentí en el silencio. Intentó levantarse. El cuerpo protestó. Un quejido se le escapó, ahogado. Se sujetó al respaldo, respiró hondo, forzada. No llegaría a una comisaría ni a un canal, pero la casa estaba llena de gente de fuera, cámaras, asistentes, alguien que podría llevar aquello más lejos que ella. Abrió la puerta. El pasillo parecía inclinarse. Caminó pegada a la pared, el sobre apretado contra el pecho, manchando un poco el papel. En el rellano casi chocó con Lucía, que subía a toda prisa, el maquillaje ligeramente corrido, el celular en la mano. Se detuvo en seco al verla. Clara. Sus ojos se agrandaron al notar la palidez, la respiración cortada, la mancha en los pantalones. «¿Qué te pasa? Te llevo al hospital». Clara la miró. Vio a la niña que había lavado platos con ella en la cocina. Vio a la mujer que empezaba a desconfiar del padre. Vio también el apellido estampado en su frente como una condena. El sobre pesó de otra manera en su mano. Ese era el filo exacto. Poner la verdad en manos de la hija del hombre que la había negado. O buscar otro cauce, menos cruel para ella, quizá menos directo. El dolor le cruzó el vientre como un rayo, arrancándole un gemido. «Lucía», susurró, la voz hecha hilo. «Necesito pedirte un favor». Desde abajo, otro aplauso cubrió la casa. El nombre del ministro retumbó, coreado. Arriba, en aquel pasillo estrecho, dos miradas se engancharon. Entre los dedos de Clara, el sobre se arrugó apenas. Lo que eligiera hacer con él en el segundo siguiente iba a decidir no solo la caída de Ricardo, sino en qué lado del incendio quedaría su hija. «Un favor», repitió Lucía, sintiendo que la garganta se le cerraba. «Lo que necesites». Clara respiró hondo, como si cada palabra fuera a costarle sangre. «No es para mí», susurró. «Es para mi hija, para que no se quede sola, otra vez». Le tendió el sobre, el brazo le temblaba. Lucía lo tomó sin entender del todo. El papel estaba tibio, manchado en una esquina. «Clara, estás muy mal», balbuceó. «Te llevo al hospital, ¿sí? Bajamos ahora». «Escúchame primero», la interrumpió ella con una dureza nueva. «Si bajo con esto, no llego. Si espero a mañana, quizá tampoco haya mañana. Vos sí podés llegar. Vos tenés apellido y gente que atiende cuando llamás». Lucía miró el sobre como si pesara kilos. «¿Qué hay acá?». Clara sostuvo su mirada. Se le velaban los ojos, pero no cedía. «Lo que tu padre hizo con mi hija cuando apagaron las cámaras». Lucía parpadeó, mareada. «Mi papá...». «No». La frase se le deshizo. «Firmó papeles para que el hospital se lavara las manos.
escupió Clara a tirones, para que la sacaran de programas, para que el seguro no cubriera, para que no hubiera recursos. La rabia le afiló la voz. Cuando Ana se tiró al lago, ya venía ahogándose desde esas firmas. Desde abajo subió otro aplauso. El nombre del ministro resonó como un martillazo. Lucía sintió una náusea fría. «Tiene que haber otra explicación», murmuró, más para sí que para Clara. «La explicación está ahí adentro», señaló el sobre. «Fechas, sellos, mi carta. Si no quieres leer, no leas, pero dáselo a alguien que no le deba nada a él, a alguien que no lo aplauda». El cuerpo de Clara se dobló con un espasmo. Un hilo de sangre le bajaba por la pierna. «Te llevo al hospital ya», decidió Lucía asustada. «Y esto lo vemos después». Clara negó clavada a la pared. «No hay después si esto se pierde», jadeó. «Mi cuerpo ya está de oferta. Estos papeles no. Si ellos te dicen que lo rompas». La miró, suplicante. «Vos no lo rompas». La frase se quedó flotando entre las dos. Lucía tragó saliva. Por primera vez imaginó la cara de su padre si todo eso salía a la luz. Su voz bajando de temperatura, la palabra traición plantada entre ellos. «Si lo hago, él me va a odiar», dijo casi en un hilo. «Si no lo haces, un día te vas a odiar vos», respondió Clara sin parpadear. Hubo un silencio breve y densísimo. El ruido de la fiesta llegaba amortiguado, como de otro mundo. Lucía bajó la vista al sobre. La mancha roja se extendía. Algo se quebró por dentro, pero no para romperla, para soltar. «Te prometo que esto no se queda en esta casa», dijo al fin, con una firmeza nueva. «Lo voy a sacar de acá. Lo voy a poner donde duela». Clara cerró los ojos exhausta y asintió apenas. «Con eso ya hiciste más de lo que hizo nadie por Ana», murmuró. En ese momento las piernas le fallaron. Lucía la sostuvo como pudo. «¡Ayuda!», gritó. La voz le salió rota. «Elena, alguien, por favor». Pasos apresurados, gritos, el rostro de Elena descomponiéndose al ver la sangre, un asistente balbuceando: «Ya llamé a la ambulancia, pero hagan silencio, por favor, que se oye desde abajo». En el jardín, el ministro interrumpió su discurso con gesto compungido. «Una de nuestras colaboradoras ha tenido una descompensación», anunció. «Les pido un aplauso para ella». El aplauso subió como un decorado más. Arriba, en el pasillo, el olor metálico lo atravesaba todo. Cuando los camilleros llegaron, el pasillo se volvió túnel. Lucía caminó al lado, con el sobre escondido bajo el abrigo. Vio a su padre aparecer en lo alto de la escalera, ceño leve, preocupación medida. «¿Qué pasó?», preguntó, apoyando una mano en su hombro. «Tranquila, hija, va a estar en buenas manos». Lucía sintió el calor de esa mano. Y por debajo, una distancia nueva. Lo vio girarse casi de inmediato hacia un asesor, aceptar el celular que le tendían, hablar en voz baja de crisis de imagen, no dejar que esto tape el mensaje de hoy. Abrió la puerta de la ambulancia. Subió con Clara. Mientras la sirena arrancaba, la casa se fue quedando atrás, empequeñecida con sus luces y sus veranos falsos. En el asiento, con los dedos entumecidos, Lucía abrió el sobre. Leyó trozos entre sacudidas. La resolución con la firma de su padre recortando fondos. El informe que negaba cobertura por antecedentes psiquiátricos. La carta de Clara. «Mi hija no se ahogó sola». La sostuvo la mano invisible de cada sello que la dejó caer. Las palabras le clavaron una culpa que no era suya, pero que igual la atravesaba. En el hospital todo fue blanco y órdenes rápidas. Se llevaron a Clara, hablaron de riesgo alto, antecedentes. La puerta se cerró. Lucía se quedó sola en la sala de espera, con el olor a desinfectante pegado a la piel. Sacó el celular, buscó un nombre. Sofía, la periodista con la que había trabajado la campaña. Dudó un segundo. Miró el sobre. Volvió a oír la voz de Clara. «Si no lo haces, un día te vas a odiar vos», marcó. «Sofía,
Soy Lucía. Sí, la hija del ministro. La voz le temblaba, pero no retrocedió. Necesito hablar con vos. Es sobre una muerte que mi papá siempre llamó tragedia y sobre lo que firmó para que nadie mirara demasiado. Al otro lado hubo un silencio tenso. «Decime dónde estás», respondió la periodista. «Y trae todo». Lucía colgó. Se quedó un momento mirando la puerta por donde se habían llevado a Clara. «No sé si vas a salir de esta», murmuró, más para Ana y para ella misma que para la mujer detrás de esa puerta. «Pero te juro que tu verano no se borra más». Apretó el sobre contra el pecho. Afuera, la noche seguía siendo la misma. Adentro, algo había cambiado de lado para siempre. La verdad ya no estaba bajo una cama, sino en manos de la hija del hombre que había vivido de enterrarla. Y por primera vez, aunque el miedo le subiera como hielo por la espalda, Lucía sintió también otra cosa, leve pero firme, en el centro del pecho. La certeza de que había elegido de qué lado del incendio quería quedarse.